Buenos días a todos nuevamente. Bueno, ya son 10:05, vamos a dar inicio. El día de hoy voy a presentarles a la maestra Irma Leticia Bazán Salinas. Ella es doctorante de la maestría del doctorado de Ciencias Médicas y Biológicas. Les voy a hablar un poquito al respecto de su currículum. Ella tiene una licenciatura en nutrición por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional. Ella tiene una maestría en ciencias médicas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actualmente está cursando el doctorado en ciencias médicas y biológicas también en esta Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ella tiene dentro de su experiencia laboral. Ella ha sido catedrática, bueno, primero fue catedrática el 2024 de la asignatura de Estadística Básica en el segundo semestre del programa de la maestría en Ciencias Médicas y Biológicas. Ella también fue catedrática de tiempo completo en la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional del Sureste en el periodo del 2011 al 2016. Ella también ha sido coordinadora del área de seguimiento nutricional de la Dirección de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Oaxaca en un periodo del 2007 al 2010. También fue profesor adjunto en la Unidad Modular de Administración en Servicios de Alimentación en Hospitales en el periodo de 2007. También fue profesor adjunto en la Unidad Modular Práctica Hospitalaria también en el 2006. Y ella fue profesor adjunto eh, de la Unidad Modular de Nutrición Enteral y Parenteral en el 2006. Eh, Ha tenido varias distinciones, varios premios en los cuales pues ella ha participado en protocolos como una tesis doctoral, perdón, su tesis de probióticos por el trabajo de impacto en la suplementación con probióticos en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y pues tiene también reconocimiento por su por su servicio docente, eh, por el Consejo Directivo en la Dirección General de Asuntos Académicos de la Universidad Regional del Sureste. Tiene muchos más nombramientos honoríficos que pues en este momento por cuestiones de tiempo no se los voy a mencionar, y una multitud de cursos que ella ha tomado y también ha impartido, y pues les agradezco su atención y gracias por estar aquí. Bienvenida, maestra Leti Baza, que pues ya prácticamente es ya doctora, ¿no? Eh, en ciencias médicas y biológicas. Gracias, maestra. Nada va a ser una plática eh, sobre nutrición y ciclo circadiano. Yo sé que la mayoría de los que me están escuchando son médicos y tienen conocimiento sobre esto. Mm, ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta plática? Que a través de las siguientes diapositivas, sin meterme en especificar alimentos, sin meterme en especificar una dieta, sin decir tal dieta es mejor que otra, ustedes tengan las herramientas en primer lugar para aplicarlas en primera persona y en segundo lugar para ayudar a los pacientes que día a día ven y que muchas veces, a pesar de tener un buen tratamiento, de que ustedes les dan seguimiento, de todo esto, nuestros pacientes por alguna razón no avanzan o se empiezan a complicar cada vez más. Y bueno, habiendo dicho lo anterior, pues vamos a comenzar. Y bueno, esta parte del ciclo circadiano, sabemos que viene del latín circa, que es alrededor de, y
diem, que es día, y entonces en general son ciclos biológicos que duran más o menos 24 horas y que todo organismo de manera interna tiene. Este ciclo circadiano va a estar regido por un reloj central, reloj central que es el núcleo supraquiasmático y relojes periféricos que van a estar estratégicamente en ciertos órganos y tejidos. Y pues se sabe que el ciclo de manera normal es la luz, pero no cualquier luz, sino ha sido esta parte de una sincronización de este reloj central con ciertos estímulos o ciertas circunstancias y el primer factor que tenemos pues precisamente es la luz solar. Nosotros por millones de años, por miles de millones de años hemos estado sincronizados con el amanecer y obviamente con el atardecer, bueno, el anochecer. Es tan fácil y tan sencillo solo recordar como antes de que hubiera una luz eléctrica, quizá nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos iniciaban el día con la luz del alba y, perdón, iniciaban el día con la luz solar y la terminaban o se iban a dormir cuando ya anochecía. Eh, También ahorita vamos a ver cómo influye eso en los tipos de alimentación. Y como les comentaba, aparte de este reloj central, vamos a tener relojes biológicos que se van a denominar relojes periféricos y van a estar en ciertos órganos y tejidos estratégicos. Y el trabajo es rítmico. ¿A qué lleva esto? Que nosotros cumplimos con ciertos ciclos de 24 horas, como es la cuestión de sueño-vigilia, la cuestión de alimentación, la parte de reproducirse. Y también hay otros ciclos que tienen que ver un poco más largos de 24 horas, como serían, por ejemplo, las etapas de migración de los animales, otros periodos que no duran tanto tiempo, pero sí duran más de 24 horas, como sería la menstruación. Y al final, vuelvo a comentarles, se sincronizan con la parte del día y la noche, o sea, con una fase de luz y una fase de obscuridad. Y bueno, este reloj central o reloj maestro, pues ya les había comentado, es el famoso núcleo supraquiasmático, que tiene alrededor de 20.000 neuronas y es como el maestro de una orquesta. Y, literalmente hay ciertos aparatos como es el digestivo, que a pesar de que se rige con él y que es parte de esta orquesta, el alimento es uno de los principales estímulos que si en dado caso tuviéramos una lesión en este núcleo, el aparato digestivo trabaja de manera autónoma. Pero en general este ciclo circadiano va a ser presente en todos los niveles, tanto a nivel una red molecular, intracelular, una red neuronal, y va a también producir cambios conductuales, inclusive en la cuestión social y de la forma de reproducirse, y si se puede llevar a cabo o no esta cuestión de reproducirse. Este es una fotomicrografía del cerebro de una rata en donde muestra el núcleo y donde el quiasma óptico, que una vez que entra la luz a la retina, se identifica por el quiasma óptico y de ahí empieza como a desencadenarse el trabajo de este núcleo. Y pues les decía, esta ritmicidad circadiana ha estado en nosotros por miles de millones de años a través de estos dos sencillos hechos. La cuestión de ver el amanecer y la cuestión de ver el atardecer, precisamente por el tipo de luz que tienen estos fenómenos naturales, empieza a regularse con el cerebro y empieza toda una cuestión hormonal, una cuestión neuronal que determina la parte no solo del sueño, sino también en la parte de cómo se va a reestructurar o a regenerar ciertas zonas a nivel interno. Y pues bueno, es muy complejo todo este proceso, es demasiado complejo. Últimamente se ha estudiado mucho esta cuestión de la nutrición y el ciclo circadiano. Y
tenemos estímulos para que se desencadene. Dentro de estos estímulos, pues es una cuestión que se puede sincronizar no por cuestiones como no la luz, que sería la temperatura, el hecho de que si hacemos o no ejercicio, la cuestión de la alimentación, la parte social, pero también tenemos una sincronización relacionada con la luz. Y a partir de ahí vienen vías directas, vías humorales que se desencadenan, señales, salidas periféricas, y la relación del núcleo supraquiasmático es que va de la mano con la cuestión de la melatonina, que tiene que ver con la glándula pineal. Entonces, si lo vemos como a grosso modo, cada vez empieza a unirse más factores, a unirse más vías, y no solo una cuestión eh, neuroendocrina, sino ya también una cuestión genética. Todo este ciclo circadiano es educable. Esa es la ventaja que tenemos, que haciendo ciertos cambios en nuestro estilo de vida, nosotros podemos restablecer todas las alteraciones que podamos tener. ¿Y cómo es que empezó a alterarse esta parte? Pues nosotros empezamos como a evolucionar, a que cada vez a tener más herramientas para tener una vida mejor. Y del fuego, pues pasamos a las velas, y de las velas, pues pasamos a la energía eléctrica, y a partir de aquí vino pues un boom y cada vez más hacia arriba en cuestión de investigación, de innovación, de la ciencia, de la tecnología, en pro de la salud. El detalle es que si empezamos a analizar las situaciones, esta cuestión en pro de la salud, pues parece que no está avanzando, porque cada vez estamos más enfermos, cada vez hay las estadísticas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de hipertensión van a la alza, y también la lista de trasplantes, y pareciera que todo se está complicando. Y yo entiendo que, perdón, la innovación nos lleva a más y a mejores medicamentos, pero no estamos volteando a ver como quizá la esencia de nuestra naturaleza, porque es una de las etapas en la que el ser humano está más sobreestimulado, no solo por la cuestión de la luz eléctrica, sino sobre todo de las pantallas, los celulares, redes sociales, y se va complicando, vamos teniendo esta cuestión de insomnio, de pronto ya no dormimos a nuestras horas, nos despertamos varias veces en la noche, no comemos a nuestras horas, bueno, entre otras cosas. Y a través de ahí, o a partir de ahí, se ha tenido toda una generación de investigaciones donde dicen, bueno, ¿cuáles de los, cuál de todos los estímulos, porque estamos sobreestimulados, es la que más o lo que más nos ha alterado? Y se ha llegado que por un lado es la luz, y por el otro lado es la alimentación. En esta parte de la luz, casi todo se ha investigado a través de modelos animales en laboratorio. Muy pocos son los estudios en humanos, pero sí se han logrado tener bastantes conclusiones. Este estudio, lo que se hizo fue que a ratones de laboratorio los mantuvieron con luz artificial todo el día, 24 horas durante 24 semanas, y empezaron a ver qué pasó. De entrada, pues el trabajo, o como tal, el ritmo circadiano, esta parte de control de este núcleo, disminuyó en un 70%. Si disminuyó esto, la mayoría de las alteraciones metabólicas que se puedan estar imaginando se presentaron. De lo que investigaron en estos ratones, llamó mucho la atención que disminuyó la función en musculoesquelética. Hubo un deterioro muy avanzado de los huesos, y hubo un estado inflamatorio crónico. Estos últimos tres parámetros nos llevan a un envejecimiento acelerado, un envejecimiento prematuro. Y si hoy en día eso
lo traspolamos al ser humano, nosotros estamos cursando por un envejecimiento prematuro a partir de los 30 años, principalmente en mujeres y en los hombres a los 40. Independientemente que la Organización Mundial de la Salud diga que pues la parte del envejecimiento va en relación con el adulto mayor, que no se han puesto de acuerdo que si es a los 60 o a los 65 años, ese es como otro tema. El envejecimiento acelerado lo estamos mostrando desde los 30 años. Y lo más crítico de todo esto es este estado inflamatorio crónico. Este estado inflamatorio crónico lo que nos hace es que cuando nosotros lleguemos a una etapa de adulto mayor, o más bien desde antes, vamos a o tenemos la posibilidad de desarrollar las enfermedades crónico-degenerativas que ustedes me digan, pero sobre todo las enfermedades relacionadas con la edad, como es el Parkinson y el Alzheimer. Y bueno, a todo esto decimos, ¿qué pasa con la nutrición? Pues bueno, con la nutrición, lo que les comentaba, los ciclos o los ritmos circadianos intestinales sí están vinculados con la parte del núcleo central. Sin embargo, también tiene una cuestión independiente. Esta cuestión independiente está vinculada o está asociada fuertemente con la hora de consumo de alimentos. Y bueno, a partir de que nosotros empezamos, por un lado tenemos la luz en una cuestión a la parte central, de ahí empieza ciertos factores o ciertos estímulos, la temperatura, si me dormí a tiempo, si descansé, a qué hora empecé a comer, qué empecé a comer, y todo eso empieza el trabajo de la cuestión circadiana a nivel intestinal. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Hemos desalineado esta cuestión circadiana por algo tan fácil, bueno, no tan fácil, por algo tan común como es los patrones y las horas de alimentación. Este desajuste entre los ritmos y el entorno externo nos ha llevado a muchas complicaciones y de las más estudiadas con la cuestión de nutrición, obviamente va a estar el peso, la grasa corporal, la parte de, pues, el índice de masa corporal va a estar relacionada con glucosa, colesterol, triglicéridos, envejecimiento prematuro, HDL, LDL, más todos los parámetros sanguíneos. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto sería lo ideal. Yo estoy despierto, ¿cómo? Me voy a dormir, ayuno. Esto sería como lo más fácil que nosotros tendríamos que hacer y sería como el primer cambio. Vigilia, alimentación, sueño igual a ayuno. Pero en algún momento, por circunstancias que quizás son el trabajo, por cuestiones de, no sé, de mudanza, por cuestiones de estilos de vida, porque me quedo viendo tarde una película, porque estoy en redes sociales, por lo que ustedes quieran, igual y ustedes estén autoanalizándose qué es lo que está pasando en su vida o en su día a día, esta relación o este patrón se rompió y ¿a qué nos ha llevado? Pues a una desalineación circadiana crónica para comer y dormir. Se ha visto que los cambios pueden empezar a surgir al tercer día, pero esto sería una cuestión aguda. Si esto lo estoy repitiendo de manera sostenida por mucho tiempo, ¿a qué me lleva? Pues a un mayor riesgo de obesidad, obviamente de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. Y eso es como de manera general. A nivel intestinal, ¿qué pasa? Ustedes saben que a nivel intestinal el proceso digestivo, el proceso de nutrición, lleva toda una red de hormonas que tiene tres fases. Una fase cefálica, el hecho de que yo huelo el alimento, lo veo, una fase gástrica y una fase intestinal. Y en cada fase se van liberando hormonas. Nosotros tenemos dos hormonas de las más estudiadas que se han visto que hay cambios cuando hay una desregulación circadiana. Esta es la famosa grelina, que es la hormona del hambre, bueno, ponerle como un apodo, por decirle así, y la leptina, que es la hormona de la saciedad. De manera normal, la grelina, que es la hormona del hambre, tendría o sale, se sintetiza en el estómago, sale
cuando precisamente hay hambre, cuando está vacío ese estómago y entonces sale, le dice al núcleo central, oye, necesito comer y pues uno va y come. Eso sería lo normal. Desde acá, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a comer a cada rato. Y si empezamos a comer a cada rato, pues, o sea, empezamos también no permitimos que el estómago realmente esté vacío y que tengamos una sensación real de hambre. Si a eso le sumamos que quizá estamos pasando por un estrés, ansiedad, depresión, una cuestión emocional, esta sensación va a ser una sensación falsa de hambre y entonces todo el tiempo voy a estar comiendo. Cuando yo no duermo bien, cuando se altera este ciclo de vigilia y sueño, bueno, la grelina también aquí me ayuda, no solo es la cuestión de tengo hambre y ya, sino también tiene que ver con la liberación de la hormona del crecimiento, regula el metabolismo de la glucosa, tiene que ver con la acumulación de grasa, con que se mueve el intestino, entre otras cosas. Y generalmente esta cuestión participa un poco mejor la grelina o se ha visto que tiene mayor influencia por la parte de la tarde. Del otro lado tenemos a la leptina. Esta me va a decir, ya para de comer, ya está satisfecha. Esta leptina sale pues del tejido graso. ¿Cuál es el otro problema? Si por un lado yo voy comiendo eh, no por hambre, quizá por una ansiedad, por una falsa hambre, por todo menos hambre. Y a eso le sumo que mi proceso digestivo lo altero desde la masticación. ¿Por qué? Porque por las prisas apenas si muerdo la comida, medio la mastico, degluto y voy muy rápido comiendo. De entrada esta sensación al cerebro le va a llegar, perdón, esta señal de saciedad llega tarde al cerebro. Se ha visto que llega con un desfase mínimo de 15 minutos y para ese entonces nosotros ya comimos de más, pero bueno, esta leptina, ¿qué es lo que hace? Aparte de dar el mensaje de saciedad, regula y participa en la parte de la insulina. También tiene que ver con el péptido similar al glucagón 1 que está en el estómago y con la colecistoquinina que está en el intestino cuando empieza esta fase de digestión intestinal. El problema no solo, el reto no solo tiene que ver con la parte de el horario y si dormí y no dormí. También tiene que ver con la cuestión de que si soy hombre o mujer. Se ha visto que en las mujeres que desvelamos o que desvelan, la leptina cae un 7%, o sea, todavía trabaja un 7% menor a como debería. Y y la grelina está presente un 8% más durante el día. Entonces, la mujer se podría decir, ojo, esto es de manera general. Obviamente hay como excepciones. Aquí no estamos contemplando si se hace ejercicio, si ya se tiene un buen estilo de vida, sino simplemente esto es de manera general. Y entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Estamos comiendo más durante más tiempo en el día. Y a diferencia del hombre, que en el hombre, ¿por qué razón? Todavía no se sabe, la leptina mejoró y la grelina se mantuvo estable. ¿Cuál es la cuestión de la leptina? Se ha visto que la leptina mejora o trabaja mejor en la primera parte del día. Y entonces aquí ya podemos ver que la tendencia de nuestra alimentación, donde más foco le tendríamos que dar bueno, en general en todo el día, pero donde hasta si lo podemos ver de manera, por decirlo, irresponsable, donde nos podríamos a veces aprovechar de la comida, sería un poquito hacia la mañana, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, en general, ¿qué me ayuda esta cuestión de este horario? Eh, que el gasto energético para poder digerir ese tiempo de comida matutino es mayor. Entonces, en palabras sencillas, yo quemo más calorías haciendo esta cuestión metabólica de los alimentos que están en la primera parte del día. Y otra característica, se metaboliza mejor los carbohidratos, pero a veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos un pico, ya está uno desregularizado
y eso me lleva a que por la tarde se me antoje más el carbohidrato. O sea, esté comiendo que si el pastelito, que si de pronto voy con un capuchino o de pronto ya agarré un pan y más ahora con este clima, dices, pues un pan con café, este, o que si de pronto ya más hacia el pico de la tarde-noche me voy y me como una, dos órdenes de tacos, unas gringas, una torta. Entonces, esta parte de la tarde-noche, ahí ya no tenemos una buena regulación de estas hormonas en cuestión de carbohidratos. Y que se ha visto una disminución de carbohidratos por la tarde no será de mucha ayuda si no se regula el ciclo de sueño. ¿Por qué? A raíz de esto empezaron a salir muchas tendencias de planes de alimentación, que si la dieta keto, que si la dieta baja en carbohidratos de manera estricta, moderada, leve, que si la dieta proteica, pero de nada sirve todo esto si no se regula mi sueño. Ese es como el primer cambio. De las cosas más importantes, yo tendría que ver que me esté durmiendo a tiempo y después ya empezamos a analizar qué plan de alimentación sería el adecuado, qué tanto se te podrían disminuir carbohidratos, si es necesario disminuir carbohidratos, de qué tipo de carbohidratos, la calidad del mismo. Entonces, si yo ahorita no estoy durmiendo bien, cualquier dieta o cualquier plan de alimentación me va a servir, quizás sí, no lo sé, quizá sí al principio, pero si esto no se vuelve un estilo de vida, si esto no se regula de manera real, vamos a recaer, vamos a dejar ese intento de estilo de vida y va a haber como un descontrol hormonal, un descontrol metabólico aún mayor. Y bueno, a esto, ¿qué sería una recomendación en general? Pues los alimentos de alto valor biológico generalmente deberían de consumirse en la primera hora del día, pero cuando nosotros estamos ya mal, desregularizados, nos dan estos picos de querer alimentos de alto valor biológico, energético, perdón, al amanecer y en la parte vespertina. Y que estamos comiendo mucho almidón y dulces. Eso es lo que se ha visto cuando ya hay una alteración del ciclo circadiano en relación con los alimentos. Y lo que sí no se ha visto y que por alguna razón, pues nada más no pasa nada, es en el consumo de verduras. En ningún momento del día se nos antojan las verduras. O sea, no es como algo normal decir, ahorita voy, no sé, voy por una ensalada, voy por un brócoli hervida con queso, no lo sé, sino simplemente las verduras parece que pues no hay ninguna como repercusión en ninguna hora del día. Y ¿qué ha pasado? Pues aparte de toda esta alimentación, bueno, si a eso le sumamos que ya estamos desfasados en el sueño, ya estamos desfasados en la parte de los tiempos de comida y somos de las personas en donde comemos ya muy noche hablamos, ese es otro reto que se ha tenido, no se han podido establecer horarios reales. Hay demasiada investigación, pero algunos dicen que si nosotros estamos cenando después de las 9 de la noche, que va a haber, empieza a alterarse no el reloj central, sino simplemente, bueno, no simplemente, sino hay un desfase de 12 horas mínimo en el reloj periférico. Todos los procesos que deberían de llevarse uno tras otro se desfasan mínimo 12 horas cuando hablamos de una cuestión crónica. Si ustedes llevan toda la carrera, la parte de su servicio social, la parte de su internado, al revés, la parte de su residencia, y si a esto le sumamos, o tal vez los que están acá no son del área médica, pero ya traen desfasado la cuestión del sueño y todavía consumen alimentación, consumen alimentos en la noche, ya traemos un desfase de 12 horas en el reloj periférico que tiene que ver con la cuestión digestiva. ¿A qué nos lleva esto? Tanto, eso sí ya se estudió, que tanto en ratones como en el ser humano nos lleva a un peso corporal, a mayor peso corporal, a un mayor riesgo de síndrome metabólico y de diabetes. Aquí volvemos como a lo mismo,
¿Qué sería un cambio bien pequeño? Intentar dormir más temprano, más horas, no cenar, o más bien no comer alimentos después de las 9 de la noche, y una más, la carga de carbohidratos, distribuirla eh, hacia arriba, hacia temprano. Ojo, esto es de manera general, vuelvo a comentarlo. ¿Por qué? Porque cada, lo que se busca hoy en día es una nutrición personalizada, evaluar bien a cada individuo, llegar a cierta propuesta de un plan con base al estilo de vida y hacer ajustes, pequeñitos ajustes, lo que esté en nuestras manos, porque lo ideal, pues es lo que estoy presentando, pero de lo ideal a la realidad, pues sí hay como una brecha bastante amplia. Y bueno, dijeron, hay que investigar qué es lo que podemos hacer, y lo que vieron es que la mayoría de las personas tiene una ventana de alimentación. Ventana de alimentación me refiero al tiempo en que están consumiendo alimentos, que pueden iniciar desde las 6 de la mañana hasta medianoche. Yo creo que ha de haber acá personas que digan, no, Leti, yo la verdad dejo de comer a tal hora, o deben haber personas que me digan, no, Leti, yo son 2, 3 de la mañana y tengo hambre y estoy comiendo. Esto es lo que se ha estudiado, que el promedio de las personas están consumiendo algo de 6 a medianoche. Y qué otra cosa, pues están durmiendo si acaso 6 horas, que ese es otro problema. Se ha visto que una cuestión de repercusión positiva a nivel metabólica estaríamos entre las 7 horas y media. Entonces, estamos durmiendo menos tiempo, el promedio 6 horas. También sé que aquí hay personas que quizá duerman las 6 o más, que también hay personas que digan, pues por mis guardias literalmente no puedo dormir ese tiempo, o hay personas que aunque no hagan guardias, por cuestión de la razón que sea por la que se desvelen, tampoco están durmiendo ni siquiera esas 6. ¿Y qué otra cosa se ha visto? Dijeron, bueno, hay que proponer, hay que dar una solución a todo esto, y vino el boom del ayuno. Ayuno intermitente para todos lados. Ayuno intermitente no es una dieta, es una estrategia que se aplica dentro de un plan de alimentación o dentro de una dieta en específico. Yo puedo hacer la dieta proteica e implementar el ayuno. Yo puedo hacer la dieta mediterránea e implementar el ayuno. El ayuno es una estrategia, solo es una herramienta que me dice cuántas horas como y cuántas horas no como. Ventana de alimentación. Y dijeron, mira, 12 horas de ayuno es igual a salud metabólica. Pero lamentablemente nosotros a veces buscamos una solución rápida sin tener que ir con el personal del área de la salud. Y pues de ahí la vecina dijo, yo estoy haciendo ayuno de 12-12, 16-8, 24, bueno, 23-1, quitando esto, poniendo aquello. Ya está demostrado, eso es un hecho, 12 horas de ayuno es igual a salud metabólica. Pero si yo no estoy durmiendo bien, tengo desfasados mis horarios de alimentación, eh, estoy desfasados en cuestión de que estoy desayunando tarde, cenando tarde, y quiero empezar ayuno, en vez de que haya un beneficio metabólico, vamos a poner en un estrés adicional al cuerpo. No voy a tener un buen apego, no voy a llegar a una cuestión, a una estrategia nutricional, y el paciente, pues en vez como de seguir, va a decir, eso no funciona, me sentí mal, me pasó esto, me pasó aquello. El ayuno sí tiene muchos beneficios, pero tiene que ser llevado a cabo de manera progresiva y por personal del área de la salud. Y pues bueno, con el ayuno dijeron, es la solución, ya encontramos el cómo mejorar todo esto, y pues no, sin embargo, no fue así. Eh, en vez de avanzar, ahora vino como, al igual que las dietas que se ponen de moda, los medicamentos que se ponen de moda, que se recomiendan de manera negligente sin ir a una supervisión médica, el ayuno fue lo mismo.
y literalmente, pues no, no lo logramos. Siguen avanzando las enfermedades, siguen avanzando las complicaciones. ¿Y por qué? Pues se ha visto que tampoco de nada me sirve un ayuno, perdón, ir a ayuno. Si hago un ayuno prolongado, logro hacer las 12 horas, pero pero me desfaso, o sea, ayuno prolongado, pero retrasado. ¿Qué quiere decir? Ceno tarde, y si yo ya ceno tarde, yo digo, bueno, acabé de cenar a medianoche, voy a hacer mis 12 horas de ayuno, entonces quiere decir que de 12 a 12 yo no voy a comer nada y voy a empezar mi desayuno a mediodía del día siguiente. Eso también está mal. Una cena tardía más un desayuno retrasado o un desayuno tardío me va a generar más complicaciones. Principalmente en las mujeres se ha estudiado que nuestro primer tiempo de comida, una vez que me despierto, no debe de pasar más allá de las 2 horas de haberme despertado. Y hablo de un desayuno o de un primer tiempo en forma. ¿Por qué? Porque llegan pacientes que me dicen, es que yo no desayuno, pero me tomo un café con pan. Eso ya es un desayuno. Un desayuno hablo de el primer tiempo de comida, el primer alimento que yo consumo para romper este ayuno. Si yo tomo agua, no se rompe un ayuno. Si yo tomo café sin azúcar, no se rompe un ayuno. Pero si yo a ese café le pongo azúcar, ya hice mi desayuno. Entonces, el cómo estamos iniciando, de entrada estamos iniciando tarde el desayuno y lo iniciamos con un café con pan. Entonces ahí ya empieza otro problema. Y este espacio que queda de iniciar tarde, y bueno, ¿qué se ha visto? Aumento de peso. Eso es un hecho. Aumentamos el peso, quizá estamos cumpliendo con las horas de ayuno, que son 12. Me dijeron, Leti dijo que una cuestión metabólica es a partir de las 12 horas de ayuno, pero lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque estoy cenando tarde y ahí desfaso todo y estoy desayunando tarde. Voy a subir de peso en vez de controlar metabólicamente lo que quiera. Y, y a esto, este tiempo de desfase, ¿a qué me lleva? A que voy a tener una alteración en la respuesta de la glucosa postprandial. Y qué otra cosa, evitar esta parte de empezar a comer a las 2 horas de haberme levantado va a hacer que voy a tener una alteración en la oxidación de grasas durante el sueño, o sea, durante la parte en que estoy durmiendo. No solo es que me repercute en el día, sino esta repercusión va en la cuestión de la grasa. No voy a estar metabolizando bien la grasa y entonces se empiezan a alterar nuestros niveles de perfil de lípidos. Y bueno, ¿cuál es el otro detalle? El otro detalle es que como yo ya vengo desfasada del desayuno, voy a venir desfasada para la comida. Uno de los mejores horarios que se ha establecido para realizar la comida es entre 1 y 3 de la tarde. Pero, repito, yo ya vengo desfasada porque cené tarde, desayuné a las 10, 11, 12, y cuando debería estar comiendo, digo, pues no tengo hambre, entonces quizá como a las 6, 7, y entonces sí, sigo en este ciclo de desfase. Pero el hecho de una comida tardía también está relacionado con un aumento del índice de masa corporal. ¿Qué otra cosa? Con un aumento en triglicéridos y con una disminución en la sensibilidad de la insulina. Si ustedes se hacen sus laboratoriales de manera periódica, sus pacientes les indican laboratoriales de manera periódica y no ven avances y están tomando medicamentos, que si para bajar el colesterol, los triglicéridos, la metformina, todo ello, y aparentemente el paciente dice, no, pues es que sí estoy siguiendo el plan de alimentación, sí estoy haciendo todo, pero el hecho de seguir un plan de alimentación también tiene que ver con los horarios. O quizá no está durmiendo adecuadamente o quizá tiene desfasado todo, entonces va a ser complicado eh, el restaurar todo. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Aumentamos dosis de medicamentos, no sé, de insulina,
ponemos todavía más restrictiva la dieta cuando estos pequeños cambios en horario sería lo indicado. Y bueno, a todo esto ya se empezó, si todavía como ya teníamos bastante con todo esto, dijeron no, se está viendo ciertos comportamientos que la gente está haciendo fines de semana. O sea, aparentemente, y creo que todos los hemos hecho o todos hemos caído en esa parte o hemos intentado compensar, esto sería nuestro patrón de comportamiento consistente. Así sea lunes, domingo, puente, fin de semana, como sea, tener, estoy despierto, como, me duermo, ayuno. Esto tendría que ser sin ninguna variación. Sin embargo, se ha visto que, pues por el trabajo, principalmente el turno nocturno, que hablamos desde que ustedes, los médicos, enfermeros, camilleros, gente que trabaja en un hospital, también se altera la cuestión del mismo paciente por el que siempre está prendida una luz, guardias de seguridad, las maquilas que hoy en día están abundando cada vez más, entonces, y sobre todo las que están abundando cada vez más son precisamente las relacionadas con la salud, con las que producen alimentos y con las que producen medicamentos. En estos trabajos por turnos, ¿qué es lo que yo hago? Desfaso la alimentación, estoy comiendo cuando debería estar durmiendo y estoy durmiendo cuando debería estar comiendo, cuando estoy despierto, pues, ¿no? Pero a esto, lo que les comentaba, ya hay unas alteraciones muy simpáticas, por ponerle un nombre, que son como cuando nosotros viajamos, que pasamos de un uso horario a otro de manera rápida por el avión y que como que nos sentimos todos aturdidos, ya se está aplicando esto, pero por la parte social. ¿Qué hago? De lunes a viernes, en la parte laboral, yo manejo bien la cuestión de dormir, no me desvelo, no nada, pero los días libres, ahí, o sea, pierdo el control, eh, desfaso mi hora de desayuno, desfaso mi hora de cena, y entonces ahí empieza un primer descontrol. Ojo, si lo hago todos los fines de semana, se ha visto que el cuerpo para regularizarse metabólicamente tarda de 48 a 72 horas. Si solo hago este descontrol relacionado con la alimentación y con mi sueño, aparentemente a media semana yo ya estoy bien, aparentemente, pero eso me deja menos días hasta que venga el siguiente fin de semana. Y si a esto le sumo consumo de alcohol, consumo de tabaco, sobre todo consumo de alcohol, no estoy permitiendo a mi cuerpo a que se regularice metabólicamente hablando. Entonces, ¿qué empiezo a provocar? Un jet lag social me va a llevar a una cuestión de inflamación crónica de bajo grado. ¿Puedo estar por años así? Sí. Años son años, 10, 20 años con esta inflamación crónica de bajo grado. Y conforme yo me voy acercando a la etapa de adulto mayor, esta inflamación crónica es sí o sí. O sea, de entrada el envejecimiento por sí solo me va a provocar una inflamación, pero yo la estoy acelerando por jugar con esta cuestión de, 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 de regulación cada cierto tiempo. Y hay otro que es el alimentario. Lo mismo que hago en dormir, entre semana, lo hago entre semana con la alimentación. Llevo un buen plan, me cuido un buen de lunes a viernes, hago todo lo que tenga que hacer, horarios, todo, pero viene el fin de semana y me destrampo. Aquí, ¿qué hago? O sea, hay pacientes que dicen es que ahí sí me atasco, pues no consumo lo que no había consumido en toda la semana y ya sé que el lunes otra vez estoy al 100. No, eso es lo que nosotros creemos, que otra vez estamos al 100. El cuerpo dice, no, o sea, realmente voy a llevarme mi tiempo porque aparte de que si juntamos esta parte social con la parte de la alimentación, entonces me desvelé, desfasé horarios, alteré el tipo de alimentación y quizá consumo de alcohol.
Esto ya son como todavía palabras mayores para el cuerpo y para regularizarse metabólicamente hablando. ¿A qué me lleva? A un equilibrio energético alterado. ¿Y este equilibrio energético alterado en qué? Aumenta el peso corporal, aumenta el riesgo cardiometabólico, y aquí no lo puse, pero es bien característico y todos nos damos cuenta cuando alguien el lunes llega, por ponerlo así, hinchado. Empezamos con una inflamación y es, o sea, uno que, bueno, que estamos en la parte como del área de la salud, dices, no, o sea, se le nota que se desveló, se le nota que fue de fiesta y a veces ni siquiera necesitamos estar en el área de la salud para darnos cuenta. Entonces, si ustedes están acostumbrados a, digo, tenemos un componente social muy fuerte, pero que no sea ya un patrón, que no sea como a fuerza todos los fines de semana. Y que a esto, ¿qué es lo que se ha visto? Sobre todo este descontrol alimentario, tiene que ver con el horario del desayuno, más que con la comida o la cena. Entonces, em, como yo ya vengo con un descontrol alimentario, de las mayores repercusiones me los va a dar ese desfase del desayuno. Y el problema o el reto que presentamos las mujeres es que estos cambios neuroendocrinos se presentan más en nosotras que en los hombres. Entonces, si ustedes van a hacer una cuestión de desfase alimentario fines de semana, intenten eh, implementar buena hora su desayuno. Eso sería como un remedio, o más bien, sí, sería como un tip para que no tengamos mayores complicaciones. Complicaciones ya tenemos, pero evitar o disminuir esta cuestión. Y pues bueno, lo que les comentaba, hay turnos de trabajo en donde se ha demostrado que los turnos de trabajo nocturnos tienen eh, probablemente provoquen esta cuestión de cáncer de un grupo 2A. ¿Que es un grupo 2A? Pues no se ha estudiado una evidencia, es una evidencia limitada en humanos, sobre todo en la cuestión del cáncer y los trabajos de turno nocturno, pero es una evidencia bastante fuerte, una evidencia suficiente en animales. ¿Quiénes son los que tienen mayores riesgos? Pues guardias de seguridad, del área médica, la industria de la alimentación, porque literalmente no puede parar la cuestión de la alimentación, las maquilas donde hay 3 turnos, el último turno empieza a medianoche y salen a las 6 de la mañana, entonces literalmente aquí sí ya hay mayor complicación de salud. Y la alteración de los relojes biológicos internos pues nos va a mantener aturdidos, como oídos, pareciera que todo lo vamos a hacer más lento, nos va a desfasar las horas del sueño, nos va a detonar la cuestión de ansiedad, eh, lo que ustedes me digan, va a entrar la parte neuropsiquiátrica, va a entrar la parte de enfermedad neurodegenerativa, literalmente es como un efecto dominó, pareciera que simplemente, digo, podemos decir, ya estoy acostumbrado a cenar a tal hora, ya estoy acostumbrado a no dormir, ya estoy acostumbrado a desvelar, ya estoy acostumbrado a quizá agarrar el celular después de medianoche, pero ya estoy acostumbrado, pues el cuerpo no, el cuerpo, y ustedes lo saben, va a buscar la parte cómo restablecer esto a costa de muchas veces, pues, de complicar la parte de la salud. Y algo tan fácil como cenar antes de las 9 de la noche. El hecho de que uno cene a las 9 de la noche o antes y me espere 2 horas para irme a dormir, se disminuye el riesgo de cáncer de mama y de próstata hasta en un 25%. Pero de nada me va a servir si yo cené a las 9 de la noche y luego me voy a dormir. O sea, no, también tiene que ver qué es lo que cené, pero pues la mayoría de las personas cenamos un poco más pesado, por decirlo así, y
no nos esperamos para dormir o cenamos y de nada sirve que me mantenga despierto si me fui a acostar. Entonces, la sugerencia es, la cena debería ser antes de las 9 de la noche y un mínimo 2 horas antes de irme a dormir. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué es como la parte de la cuestión de nutrición? De entrada tendríamos que manejar conocer nuestro patrón alimentario, primero en nosotros y después en nuestro paciente. Yo sé que muchas veces por la cuestión de la consulta, el número de pacientes, no nos da tiempo como de estar investigando hasta el fondo qué onda con el paciente en la cuestión de alimentación y todavía ver lo de su enfermedad. Pero pues para eso está como la parte de nutrición, en donde nosotros sí buscamos como hasta el fondo la cuestión de la característica de la organización de la alimentación, saber el número de comidas, cuáles son las principales, si hace colaciones, a qué hora lo hace, cuál es el horario habitual, si tiene un horario habitual o no, el tipo de preparación, si es empanizado, frito, qué tipo de aceite se ocupó, qué tipo de grasa se ocupó, si consume qué grupo de alimento consume mayor cantidad, en qué cantidad se consume, investigar líquidos, si el líquido le pone, hablamos de atole champurrado, agua con fruta, refresco, agua mineral, yogur, leche, qué tipo de leche, qué tipo de yogur, eh, entera, deslactosada, etc. También tendríamos que investigar la cuestión de la parte social y la parte emocional sin caer en lo que le corresponde al área psicológica, pero en la cuestión de que si come en casa, solo, acompañado, pide comida, lo pide por una plataforma, todo esto nos va a llevar en primer paso a saber qué es lo que tenemos enfrente en cuestión de alimentación, cómo está llegando el paciente y obviamente, al igual que ustedes, aquí también analizamos la cuestión bioquímica, la cuestión antropométrica, la cuestión de composición corporal, entre otros parámetros. ¿Y qué se ha visto? Lo, les comentaba en un inicio, hay cosas ideales, pero yo sé que, pues, quizá no me voy a levantar para y ponerme a sincronizarme viendo el amanecer. ¿Por qué? Porque no puedo, porque eh, trabajo de noche, no lo sé, pero sería lo ideal, ¿no? De que yo me despierte y busco el sol, pero quizá no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? O bueno, dentro de lo que cabe son unas opciones, ustedes eligen cuál sí y cuál no aplica. Desayunar y comer a tiempo. Desayunar promedio 2 horas después de que yo me levanté, si es que no vengo desfasada en la cuestión del sueño. Comida entre 1 y 3 de la tarde. ¿Qué más? Lo ideal es mantener un ayuno 12-12. Ojo, estos 12 horas incluye las horas que estoy durmiendo, porque luego la gente dice, no, es que eso es malo, ¿cómo lo vas a hacer? Etc. Pero si yo estoy durmiendo 7 horas y algo, o sea, eso ya va dentro, va a contar para mis 12 horas de ayuno. Ojo, si yo no tengo bien establecidos los tiempos, los horarios, no me meto en ayunos. O sea, ¿para qué lo hago si lo básico no lo tengo dominado? Es un paso a la vez. Entonces, buscaría primero establecer horarios, cumplir esos horarios, ver qué alimentos, en qué cantidad, y si considero que el ayuno en este momento de mi vida, por mi estilo de vida, por todo el análisis que se hace, podría ser una herramienta, lo consulto con el nutriólogo y se podría implementar. Pero si no, ya no me complico la vida y empiezo modificaciones bien pequeñas. ¿Qué más? Esto ya bien llevado a cabo, pero bien llevado a cabo con seguimiento y todo, se ha visto que en personas con sobrepeso, se hizo un estudio con personas con sobrepeso, 4 meses se hizo ayuno de 14-10, 14 horas ayunando, 10 horas comiendo. ¿Y qué se vio?
disminuyeron el peso y mejoraron el sueño. Ojo, esto ya fue un estudio donde hubo un seguimiento, una supervisión médica, una supervisión de un nutriólogo, de todo un equipo. No es así como hoy quiero hacer 14 días y mañana le aumento a 16,8. No, esto ya fue como un protocolo en sí. Y que también se vio en la cuestión del ayuno, que en pacientes con síndrome metabólico, este estudio fue a 6 meses, se aplicó igual un ayuno de 14 días, pero aquí se normalizó o se trató de implementar 7 horas y media de sueño y que se vio la disminución del peso y la disminución de la presión arterial. Volvemos a lo mismo. Aquí fueron pacientes con características de síndrome metabólico. Se cuidó las 14 horas de ayuno, pero sobre todo se cuidó porque es tan importante las horas de ayuno, pero también es igual o más importante que como en esas 10 horas de la ventana de alimentación. Y a este sí se evaluó cómo repercute el que yo duerma. En estos pacientes, el horario de sueño fue de 7 horas y media y bueno, se tuvo esos resultados. Y ya casi estoy acabando. Eh, Otro de los estudios también que se ha visto, solo con ajustar los horarios de comida, desayuno, comida y sobre todo no desfasar la cena ni empezar tardío el desayuno. Otro estudio en qué se basó en la cuestión de un grupo de hombres con prediabetes, dijeron vamos a tener una alimentación restringida a 6 días antes de las 3 de la tarde durante 5 semanas que vieron mayor sensibilidad a la insulina, presión arterial y la cuestión de mejoraron la parte de esta señal de hambre, apetito, perdón, de apetito. Y a todo esto, yo les comentaba en un inicio, no les iba a dar como una tal como un plan de alimentación o cuestiones muy específicas de qué dieta me ayuda para esto, qué dieta mejora o qué alimento mejora tal reloj o qué pasa si no sé, como estas cuestiones muy, muy específicas, sino esto fue más general y más las herramientas que podemos implementar, estemos o no en el área de la salud, veamos o no pacientes y sobre todo aplicarlas en nosotros porque a veces sí, hasta cierto punto el área médica tiene como este poder moral de decir, señora, tiene que hacer esto, bajar de peso, quítese las harinas, el otro, pero son cambios quizá un poquito más sensibles que a veces nos cuesta hasta nosotros mismos y entonces a veces es aplicarlo primero en nosotros. ¿Y qué es lo que se busca con todo esto que se ha investigado? Desarrollar estrategias nutricionales, sobre todo nutrición personalizada. Ya no es válido decir la dieta impresa, la dieta de la vecina, la dieta del vecino, o la vecina que dice quites esto, tome aquello, empiece con tal ayuno, a mí me sirvió esto, porque hoy en día la cuestión de nutrición, cada vez están saliendo más cosas y a esto todavía le podemos implementar suplementación, le- podemos ver que si hay alteraciones digestivas, disbiosis, suplementación, probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos. eh, es demasiada la información que hay. Sin embargo, la parte clave, la parte base, la parte ancestral, por llamarla así, la hemos estado perdiendo y nadie voltea a ver estas cuestiones bien sencillas. Y pues obviamente esta nutrición personalizada es como mucho el enfoque de prevenir, de limitar la cuestión nociva de esas alteraciones circadianas asociadas a la dieta. Y pues dos, sobre todo un trabajo en conjunto con los pacientes, porque yo generalmente aplico yo me tengo que adaptar al estilo de vida del paciente, no el paciente se tiene que adaptar a la dieta que está en mi cabeza, porque es bien complicado ir con alguien que me diga, esta es tu dieta y esto es lo que vas a comer.
cuando literalmente pues no están viviendo nuestra vida, no están viviendo nuestro ritmo de vida, no están viviendo o no están pasando por lo que cualquiera de nosotros estemos pasando. Entonces, siempre tomar en cuenta al paciente para establecer desde un horario, la estructura de la comida, la cantidad, cómo lo distribuyo, esta parte de negociación. Ojo, hay ocasiones en donde no puede haber negociación, en donde no es saber qué quieres, a ver si puedes, porque ya está en riesgo nuestra salud, ya está en riesgo nuestra vida. En esos casos no es como negociable, o sea, sí hay, yo siento que la mayoría de veces puede ser negociable si iniciamos a tiempo todo este cambio de estilo de vida, pero cuando ya estamos mm, en una cuestión crítica, pues no hay forma de negociar si quieres o no comer tal cosa o si quieres o no quitarte tal cosa. Pero para eso tuvimos años para evitar llegar a esta parte de, pues ya no tenemos de otra, pues, ¿no? Y sobre todo, todos estos cambios pequeños, aunque son un reto, es mejorar la cuestión metabólica y sobre todo llegar a un envejecimiento saludable. Estamos siendo ya un país de adultos mayores. De hecho, ya los adultos mayores sobrepasan desde el 2015 sobrepasaron a los niños menores de 5 años. Entonces, nuestra tendencia es ser adultos mayores, donde estamos en una situación, en un país donde sabemos que el sistema de salud está colapsado, donde no hay, no me voy a meter en una cuestión de esta índole, pero sabemos que no tenemos una estrategia en salud y si a eso le sumamos que llegamos ya con complicaciones, con el pie diabético, con la glucosa descontrolada, con el Alzheimer, con el Parkinson, mm, pues es de pensarse cuando bien pudimos haber iniciado cambios en esta edad. No sé en la edad que es el promedio de las personas que están en el chat, en la sala, pero muchas de las enfermedades se ha demostrado que tardan en desarrollarse de 10 a 20 años cuando ya se presentan. Entonces, creo que ahorita esto fue más como una cuestión de hacer conciencia en qué punto estamos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está en mis manos, poder hacer un cambio y no lo ideal, porque lo ideal creo que nadie cubre el término en sí sola de salud. Entonces, como un paso a la vez para lograr llegar a esta cuestión de salud metabólica y sobre todo, pues de envejecimiento saludable. Y creo que con esto estoy finalizando. Sí, así es. Si alguien tiene como alguna duda, algún comentario, eh, pues los leo, los escucho. Muchísimas gracias, maestra activa de los círculos azules, de los estudios con horas de ayuno, ese de 14 días, por favor. Este, No, sí, pienso que es ese. Yo creo que sí. Bueno, acá hay, bueno, felicitaciones. La doctora Violeta Gisela dice excelente información, gracias por compartir sus conocimientos. Eh, y la doctora Judith Díaz dice, entonces los horarios para comer, ¿cuáles serían? ok. Bueno, aquí no es como se ha demostrado que promedio estamos hablando entre 7 y 9 de la mañana, 1 y 3 de la tarde y antes de las 9 de la noche. Esos serían como los horarios que también están relacionados con la cuestión hormonal, donde ciertas hormonas son como mm, más eficientes para la cuestión del metabolismo. Eso sería lo ideal.
se puede como ajustar, adaptar según el estilo de vida, según la situación de salud. Son muchos parámetros. Lo ideal es eso. La realidad va a depende de la situación de la persona en general. Gracias, gracias, maestra Leti. La doctora Hernández Soto dice, gracias por la ponencia. Es sumamente complicado educarnos y educar a la población por patrón cultural y laboral, pero hay que empezar. Eh, la doctora Denis Toyita dice, gracias por su ponencia, súper interesante. Eh, Edith Cruz Hermantes, la doctora Edith Cruz, dice, excelente tema, doctora. Eh, María Isabel Cruz dice, buen día, excelente ponencia. Un paciente que inicia actividad física 6 a.m. y desayuna a las 9, ¿tiene alguna repercusión la actividad física en ayuno para el ciclo circadiano? Bueno, ese es otro gran tema, la parte de la cuestión de si hago ejercicio en ayuno o no. Tampoco nos hemos puesto de acuerdo en la cuestión de qué es mejor. Aquí va a ser depende de si lo estoy haciendo por una cuestión em, cardiopulmonar, si lo estoy haciendo por una cuestión de masa muscular y sobre todo qué estoy consumiendo después de hacer esa actividad física. Otro que se ha visto es que si yo ya estoy adaptado a esta cuestión de hacer actividad física en ayuno, hay una corriente e investigaciones que lo avalan, pero también está la parte que dice no es malo. Al final tiene que ver mucho qué tiempo lleva esta persona haciéndolo así, si llevó un proceso. eh, no es ni bueno ni malo, pues no, al final hay que una evaluación más completa y sobre todo qué es lo que consume después de haber hecho el ejercicio y no solo después, sino durante todo el día. Al final recordemos que esta cuestión de ciclo circadiano, nutrición, alimentación, es todo un proceso que no es un tiempo en específico. Gracias, maestra. Dice alguien que no puso su nombre, un ejemplo podría ser cenar a las 7 p.m., dormir a las 9 de la noche y si me despierto a las 5, desayunar a las 7. En cuestión de horarios, eso sería como, o sea, si aplicamos lo que comenté, esto sería como un buen ejemplo. Pero volvemos a lo mismo, qué ceno, qué desayuno, eh, qué como, eso así aplicando o para como ejemplo para establecer horarios y si a ella o a él les sirve, está bien resuelto, se podría decir. Muchas gracias, maestra Leti. La doctora Nancy Enríquez, mi tocaya, excelente ponencia, muy interesante, dice. eh, Edith Cruz, la doctora Edith Cruz dice, y excelente desarrollo del mismo. Eh, Aquí tampoco puso su nombre. Muchas felicidades, doctora. La prevención más importante empieza con la alimentación. Gracias por la excelente orientación. La doctora Nancy Barcas Jerónimo dice, buen día, muy completa ponencia. Gracias por compartir. ¿Qué nos podría decir del término índice glucémico? Bueno, el índice glucémico en sí es una medida que se evalúa para ver qué tan rápido un carbohidrato puede entrar a sangre en forma de azúcar, qué tan rápido puede elevar estos niveles de glucosa en sangre. Generalmente el índice glicémico va de 0 a 100. La velocidad con que la glucosa nos va a entrar en sangre después de consumir carbohidratos. Y se ha visto que quienes tienen un índice glucémico más alto, pues son los azúcares simples, en la cuestión de los monosacáridos y disacáridos. Quienes tienen un índice glucémico más bajo son los oligosacáridos, o sea, hablamos de mono y disacáridos, hablamos de azúcares simples desde que jugos, miel, fruta, dependiendo la cantidad de fibra, hablamos de refrescos, la leche más la leche deslactosada, hablamos de jugos, llámese naturales, procesados, y quienes tardan más, pues obviamente van a ser los oligosacáridos, o sea,
las leguminosas, por el tipo de carbohidrato que tiene, que se le llama rafinosa, estaquiosa y verbascosa, tardan mucho o tardan más tiempo en separarse y van a tardar más en entrar a sangre y obviamente el almidón. Dentro de esto, pues vamos a encontrar los cereales integrales, también las fibras estructurales, que vendría siendo las verduras, la cáscara de las frutas. Eso es lo del índice glicémico. Muchas gracias. El doctor César Iván dice excelente información para aplicar en la consulta de pacientes crónicos día a día. Alguien que puso sus iniciales, ELB, dice, durante el sueño reparador, la cual es, perdón, ¿cuál es la diferencia entre el sueño REM y el sueño no REM? ¿Y cómo influye el consumo de alimentos ricos en melatonina? Bueno, aquí hablamos de dos fases en el sueño. Obviamente uno tiene que ver con movimientos oculares rápidos, que es por sus siglas en inglés, y el otro que es no movimientos oculares rápidos. La parte de los movimientos oculares rápidos, es, más bien la no REM, se supone que igual y ahí me ayuda, no soy tan experta en ese tema, ya es muy cerca de amanecer. Y aquí lo que tiene que ver es que principalmente hay una cuestión muscular, uno no se puede mover a nivel muscular, hay otra fase de reparación, y dentro de las más importantes es la parte de donde hay movimientos oculares rápidos. Em, la melatonina, ¿cómo es lo que influye? Les había dicho que el núcleo central, una de sus parámetros de manera indirecta para ver este funcionamiento tiene que ver con la glándula pineal que libera a la melatonina y que tiene que ver con esta cuestión del sueño. Em, sí se ha demostrado que implementar alimentos ricos en melatonina y suplementación nos ayuda para equilibrar estas fases. Sin embargo, em, sería una estrategia para aplicarla solo en el sueño, pero tendríamos que reforzarla con la cuestión de los horarios de alimentación. Esto sí está estudiado, la suplementación y los alimentos sí, y sobre todo porque trabaja en conjunto a uno de sus brazos o uno de sus principales colaboradores en el núcleo central, es la glándula pineal con la melatonina. Gracias, maestra. Dice la doctora Denis Toyita, en adolescentes la alteración del ciclo circadiano repercute más por la producción de hormona de crecimiento. ¿Cómo podemos revertir esta alteración o la alteración? De hecho, en la adolescencia sí, sí nos va a repercutir más si eso es un hecho. ¿Por qué? Porque aparte ellos necesitan más horas de sueño. Nosotros ya como adultos promedio nos dicen 7 horas, 8. En la cuestión desde la infancia hasta llegar a la adultez se juegan, bueno, se manejan horarios hasta de 10, 12 horas que tienen que dormir, no se digan los niños. Em, ¿Cómo revertir la alteración? Pues en la cuestión de lo, de lo que platiqué o de lo que a mí me compete, sí es mucho los hábitos desde pequeños. ¿Por qué? Porque las alteraciones relacionadas con el peso, con la alimentación y con los ciclos circadianos empiezan a los 5 años. No quiero decir que cuando ya somos adolescentes o cuando somos adultos es tarde, no, es educable, sí, pero es un mayor reto. Generalmente si nosotros estamos en esta o conviviendo con niños de estas edades de 5 años hacia atrás, es donde es la mejor edad. Digo, aquí hay que ver realmente en cuestión de la adolescencia cuál es como, de qué pie cojea, por decirlo así, y poder crear estrategias para ayudar un poquito más como a la cuestión de la adolescencia. Lamentablemente también estamos pasando por una como cambio en esta cuestión social del adolescente, donde pues un celular está a la orden del día, pues la red social está a la orden del día. Entonces, aquí es mucha cuestión de educación y si es educación en las primeras etapas de la vida, sería lo ideal. Repito,
cambios en ciclo circadiano, peso y sobrepeso y obesidad inicia a los 5 años de edad. Gracias, maestra. Dice Honor, no, bueno, dice, gracias por tan magnífico tema. ¿Qué puede recomendar para comer durante la noche para quienes trabajan en un hospital como una recomendación sencilla? Pues miren, a grosso modo ya vimos que nuestras hormonas, ciertas hormonas, trabajan mejor con los carbohidratos en la parte como de día. Entonces, si yo estoy como en la noche, bueno, también desconozco si hay servicio de alimentación, pero generalmente nosotros tenemos siempre a la mano algo bien básico que son verduras. O sea, en los estudios, lo que menos se vio alterado o al que menos le hicieron caso, pues fue como a la cuestión de verduras. Tenemos también algo que sí va a alterar la cuestión de la glucosa, pero tendríamos que comer grandes cantidades de proteína. Entonces, si yo tengo una opción de una proteína controlada en grasa, porque obviamente no es lo mismo consumirme un pedazo, no sé, de un huevo duro a consumir un pedazo de chicharrón en la noche o queso amarillo. Entonces, buscar una proteína de buena calidad, una cuestión de verdura, y eso sería como de manera hasta cierto irresponsable, como una recomendación, porque tal vez esa persona, aparte de ir al hospital, puede hacer ejercicio, puede que los carbohidratos no tengan ningún problema, que entren en su plan, que entren en su estilo de vida. Em, Eso es como por dar una respuesta. Sin embargo, es como individualizar, pues, ¿no? Quizá también hasta cierto tipo de fruta con fibra también podría ser, es más, también podría entrar un carbohidrato, pero es cuidar la calidad del carbohidrato y la cantidad sobre todo. Ujú, muchas gracias. Em, dice la doctora Denis, ¿recomienda recetar melatonina a niños y adolescentes? Pues es que antes de, bueno, esa respuesta me voy a reservar un poco, más bien me voy a reservar la respuesta porque de entrada como esta cuestión de recetar va a hacer mucho ruido en la cuestión de quién sí y quién no debería recetar, una. La otra es, antes de manejar como esta cuestión de recetar, sí sería analizar estilos de vida. O sea, creo que el enfoque que quiero dar a entender es prevención y modificar lo que estemos en nuestra mano y lo que podamos hacer sin meterme como en esta controversia de recetar o no. Bueno, yo aquí digo, siendo pediatra y digo, agregando algo a este comentario que usted acaba de decir bastante bien, pues lo que vemos nosotros es que los chicos, como bien ya lo dijo también, es el uso de dispositivos que es parte de lo que pues los mantiene despiertos y que afecta la calidad del sueño. Entonces me están llegando niños que tienen problemas de insomnio o que se despiertan a la 2 de la mañana, pero pues cuando uno les pregunta a qué hora dejó de ver el dispositivo, pues prácticamente se duermen con ellos. Entonces, se tiene que hacer como más hincapié en cuanto a la higiene del sueño, y eso implica no solamente un teléfono o una computadora, sino el televisor, incluso la luz encendida, porque hay mamás que decían, no, es que yo dejo la luz porque me da miedo que vaya a temblar y que... Entonces, todas esas cuestiones que tenemos que estar, que pues quizás sean un poquito muy sencillas y que apareciera que no tienen tanta relevancia, pero pues respecto a todo lo que ya nos explicó, pues hacen mucho sentido. Y pues gracias, voy a seguir comentando. Acá dice Tiberio Almaraz Pérez, dice, gracias doctora, excelente ponencia. La doctora Nancy Vargas dice, muchas gracias por la explicación. Y bueno, ahorita se les acaba de compartir ya el link para que hagan su registro, para que reciban su constancia. Digo, si ustedes acertaron a las 5 preguntas que se les hizo como un pequeño cuestionario, pues van a recibir su constancia, pero por favor cumplir con los requisitos.
tenemos también el link para unirse al chat si ustedes así lo desean, donde nosotros les damos más información respecto a ponencias, cursos que se hacen aquí en la universidad, incluso en otros lugares. También está el link para las sesiones de YouTube, pues las pasadas que puedan ustedes ver, incluso esta que acaba de ser súper buena y que la verdad es que uno quisiera volverla a ver. Bueno, gracias, soy la doctora Flor. Doctora Flor, un favorzote, si puede poner en su dispositivo su nombre o en su usuario, porque no, a la hora que nosotros dejamos, la verdad es que no revisan el chat y si no se registró su nombre, no va a poder recibir su constancia. Em, bueno, muchas gracias por su ponencia, dice Verónica, por su ponencia maestra. Importante información. Soy la doctora Verónica Gómez. Me acabo de especializar en bariatría clínica y ojalá se pueda implementar más ponencias de estos temas que sin duda es lo que realmente modifica la salud, la adecuada nutrición y todo lo que conlleva. Eh, la doctora Janet Adriana García dice, buen día, no puedo acceder al link de registro. Bueno, ahorita lo checamos a ver si hay algún problema, nadie más nos lo ha dicho. Y bueno, son todas las preguntas, como ve maestra Leti, súper solicitada. Yo sabía, la verdad es que la ando cazando a usted desde hace un año. Sé que tiene muchas ocupaciones, pero sé que todo lo que usted comparte es de suma importancia. De hecho, yo le decía, en algún momento escuché una plática de usted que se llama La Cena Saludable y yo le decía, esa, ¿no? Porque son tantos temas tan importantes en cuanto a lo que es la nutrición y que pues como médicos les podemos ayudar a nuestros pacientes para orientarlos, y obviamente aquellos que ya requieran una atención especial, enviarlos con nutriólogos como usted. Bueno, usted de profesión es nutrióloga, pero ahorita ya está en el doctorado actualmente, entonces eh, le agradezco muchísimo. Sí, están diciendo que no pueden ingresar al link, ahorita ya lo van a revisar. Este, mm, bueno, no sé si desea dar algún otro comentario, maestra Leti, sobre, pues para cerrar su plática, no sé. No, no, nada más agradecer el espacio, y pues nada más espero que les haya aportado algo y sobre todo, aunque sea como la espinita para empezar a modificar lo que consideren que tienen que o que quieran que o lo que esté en sus manos y cualquier cosa que o duda que tengan o en si en algo les puedo apoyar, o servir, estoy como, eh, estoy en la disposición de, y pues nada más, nuevamente, doctora, muchas gracias por la invitación y pues espero sobre todo eso, de haber aportado algo significativo para su estilo de vida. Claro que sí, maestra, gracias. No sé si Gracias. pudiera compartirnos o me autoriza colocar su teléfono, porque o dónde la pueden localizar si alguien desea alguna consulta o quisiera, tuviera alguna duda, su correo o no sé si nos puede compartir o lo anoto yo. Lo había puesto acá, pero si gusta puede anotarlo, no, no pasa nada. Ah, ya, Ay, sí, dice que ya nos lo dejó. Está bien, muy bien, es que no lo vi en su última diapositiva, no me di cuenta. Muchas gracias, maestra. Y bueno, vamos a dar unos avisos para pues ya terminar. Sí, ya la buscaron. Ajá. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar un poquito, a compartir un poquito la cámara para que les comparta yo algunos anuncios.